Hola, buen día Daniela, muchas gracias por la invitación. Muy bien dentro del marco de nuestras actividades y nuestras acciones. Bien. Muy contentos de poder contar contigo en esta jornada ya. Se nos acaba casi la semana, así que es importante empezar a tomar temas también que van distintos más allá, digamos, de los actos que están ocurriendo también últimamente, las movilizaciones sociales que se están desarrollando en Atacama. Dentro de este mismo, marco, ustedes como Instituto Nacional de Derechos Humanos han estado haciendo un trabajo muy importante, han estado como observadores de los derechos humanos. Y eso es un trabajo que se han dado día y noche desde que comenzó, digamos, este movimiento social a desarrollarse en la región de Atacama. ¿Cómo ha sido el trabajo que ha desarrollado el instituto en este tiempo? Bueno, como tú bien dices, Daniela, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, es la institución nacional de derechos humanos, que por cierto no solamente existe en Chile, también existe en otros países en América Latina y también en países europeos, es la fórmula que se han dado los estados para de alguna manera supervigilar la acción del Estado hacia los habitantes de determinados espacios, ¿ya?, o los territorios específicos. Y en ese marco, ¿no es cierto?, nosotros tenemos, como tú bien lo acabas de señalar, distintas funciones, las de observación, las de promoción de derechos humanos, las de protección, que está vinculada a las acciones legales propiamente tal. Y efectivamente, como tú bien lo indicas, ¿no es cierto?, y como en varias noches nos encontramos, ¿no es cierto?, tú desempeñando tu función y nosotros la nuestra, los primeros días de manifestaciones, fundamentalmente nuestra tarea estuvo abocada esencialmente al acompañamiento, ¿no es cierto?, de las manifestaciones, en una multitud de manifestaciones, al menos, y haciendo una pequeña estadística hoy día en este rato, ¿no es cierto?, nosotros al menos observamos 50 manifestaciones, ¿no es cierto?, y donde fundamentalmente hicimos la distinción entre dos espacios, el espacio de la mañana y el espacio de la tarde, ¿no es cierto? En general, la mayoría de las manifestaciones, ¿no es cierto?, se desarrollaron de manera pacífica, de manera normal, ¿no es cierto?, con un alto sentido también de autocuidado de los mismos manifestantes, ¿ya? Y posteriormente en las noches desempeñábamos otra función que tenía que ver con la visita y que todavía, por cierto, la seguimos realizando, con visita a comisaría y también a los recintos hospitalarios, que en este caso tenemos uno solo, ¿ya? Eso lo seguimos realizando hasta el día de hoy y en relación a las manifestaciones nosotros nos hemos retirado un poco de la calle también para poder abocarnos fundamentalmente al trabajo que está empezando en esta segunda etapa, que tiene que ver con el llevar adelante todas las acciones judiciales que nosotros hemos presentado, porque una cosa, ¿no es cierto?, es la presentación de las acciones judiciales, pero otra cosa es acreditar que hay elementos suficientes, ¿no es cierto?, que nos permitan a nosotros sostener y llevar adelante, ¿no es cierto?, esas imputaciones que de alguna manera estamos haciendo, ¿no? Marcia, coméntame un poco, además del Instituto Nacional de Derechos Humanos, debido al contexto que estamos viviendo en nuestro país, también han llegado otras agrupaciones a nivel internacional y han desarrollado una serie de informes. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, en el marco, ¿no es cierto?, de la función que nosotros tenemos, que somos la institución nacional, también sin duda, ¿no es cierto?, es muy bueno que los países tengan posibilidad de ser observados por otros, por terceros. De hecho, por cierto, aquí en la misma ciudad, ¿no es cierto?, además de nosotros como institución nacional, estatal, trabajan también distintas organizaciones vinculadas a los derechos humanos, a la promoción y a la protección también de los derechos humanos. Tenemos los observatorios de derechos humanos, ¿no es cierto?, de la Universidad de Atacama. Tenemos también a las abogadas feministas a través de una organización que se llama ABOFEM. Tenemos, ¿no es cierto?, también al mismo colegio de profesores, que también ha hecho un trabajo de vigilancia de los derechos humanos, fundamentalmente en las manifestaciones. Entonces, siempre es bueno tener otro marco de observadores, más allá del propio instituto, ¿ya? En relación a la pregunta directa que tú me haces, claro, efectivamente tenemos, ¿no es cierto?, fundamentalmente tuvimos la presencia de Amnistía Internacional y tuvimos también la presencia, ¿no es cierto?, de Human Rights Watch, ¿no es cierto?, donde fundamentalmente ellos hicieron un trabajo de observación y, por cierto, ahora estamos esperando también el informe de la Comisión Observadora de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que también realizó una extensa visita de cerca de un mes al territorio nacional y, por cierto, también comentar que en esta semana también se integró a este trabajo de observación externa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema de derechos humanos, el sistema de protección, tiene dos grandes vías. Uno, un camino que está vinculado a Naciones Unidas y en virtud de aquello, ¿no es cierto?, se hace presente esta Comisión Observadora de Naciones Unidas y el otro camino que tiene que ver fundamentalmente con la tarea que desarrolla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alberga a la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos. Nos interesa mucho de manera
el informe que va a llevar adelante la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Porque al albergar la Comisión a la Corte, en el futuro, ¿no es cierto?, cuando se desarrolle todo este proceso de acreditación, ¿no es cierto?, de estas imputaciones que se hacen de manera fundamental a la fuerza policial, ¿no es cierto?, chilena, si hay insatisfacción respecto de este proceso, lo más probable es que varios de esos casos lleguen a la Corte. Entonces, ya la Corte va a tener una apreciación a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de lo que pasó en este mes y medio en el país. Marcia, Amnistía también hizo un informe bastante detallado sobre el actor policial en este caso, y también hizo un análisis del gobierno y de cómo estamos desarrollando también estas movilizaciones en nuestro país. Un informe que, si bien no cuenta, digamos, con la participación, en este caso, del Estado, sí nos deja entrever una serie de características, entre ellas cómo ha sido el actuar, como dije en un comienzo, de las policías en nuestro país durante este estallido social. Un informe que tampoco ha sido reconocido. ¿Qué podemos ver o entrever, digamos, de cosas como esta cuando hay organizaciones internacionales que están abocadas a proteger los derechos humanos de las personas, que son después desconocidos por el resto de las autoridades, por ejemplo, Carabineros, Fuerzas Armadas en este caso, y también el propio Estado? Bueno, mira, aquí yo creo que es importante como realzar la tarea que Amnistía Internacional desarrolla a nivel internacional, ¿ya? Y de manera especial realzar también la tarea que propia Amnistía Internacional desarrolla para la recuperación de la democracia en nuestro país, ¿ya? Es decir, el estatus de esta organización es muy relevante en general para los derechos humanos y para todas las organizaciones que trabajan en esa línea. Y efectivamente, ¿no es cierto? Y también a la vez relevar que todas estas organizaciones que tú acabas de mencionar, la propia Comisión de Observadores de la ONU, que si bien todavía no ha emitido el informe, pero ya en la primera declaración que hace al llegar a Chile, ¿no es cierto?, indica que hay violaciones a los derechos humanos. De alguna manera, ¿no es cierto?, todas estas organizaciones y todos estos ojos externos, además de nosotros mismos, que por supuesto lo dijimos en el primer minuto, reconocen que hay violaciones a los derechos humanos, ya que hay numerosas violaciones a los derechos humanos, que hay amplias y generalizadas violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto?, y que hay graves violaciones a los derechos humanos. ¿Ya? Entonces es importante primero indicar que todos los informes coinciden en aquello, ¿ya? Y respecto, ¿no es cierto?, de Amnistía Internacional, nos preocupa, ¿no es cierto?, que de alguna manera se deslegitime un informe por el rango de la institución de la cual estamos hablando, por el estatus de la institución de la cual estamos hablando. Marcia, además de todo el trabajo que están desarrollando para poder velar por la protección de los derechos humanos en Atacama, a nivel país también, por supuesto, ahora tú me comentabas que están pasando una segunda etapa que tiene que ver con hacer el seguimiento, digamos, de estos casos que ya han sido denunciados. Bueno, al día de hoy nosotros hemos presentado ya 44 querellas, ¿no es cierto? La mayoría por apremios ilegítimos, en segundo lugar por violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, y una tercera categoría que tiene que ver con vejación injusta, y una cuarta categoría por la cantidad que tenemos, que son menos, ¿no es cierto?, una querella por tortura, ¿ya? Tenemos alrededor de 20 acciones presentadas como denuncia al Ministerio Público, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos de alguna manera un paquete de acciones judiciales presentadas bastante voluminosa, bastante importante. Y por supuesto que eso requiere, ¿no es cierto?, una cantidad también de trabajo bastante grande. En virtud de aquello, ¿no es cierto?, los equipos regionales, no solamente el nuestro, han tenido que ser reforzados también, ¿ya? Estamos entrando en una segunda etapa que tiene que ver fundamentalmente con poder aumentar, ¿no es cierto?, el volumen de datos respecto de cada una de estas carpetas. Entendemos también, ¿no es cierto?, y así nos los ha hecho saber el Ministerio Público, que la Fiscalía local ya está llevando adelante las primeras diligencias, tomándole las primeras declaraciones a las personas que fueron víctimas, ¿no es cierto?, de estas distintas situaciones, ¿ya? Entonces el trabajo que se nos viene es bastante importante, porque de alguna manera también hoy día, ¿no es cierto?, por esas víctimas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, se pone en juego la posibilidad de acreditar o no, ¿no es cierto?, si efectivamente hubo violencia de parte, ¿no es cierto?, de un Estado o no,
y acreditar también, ¿no es cierto?, cuál es la responsabilidad respecto de los funcionarios policiales, ¿no es cierto?, que estuvieron involucrados en esas situaciones. Por lo tanto, la relevancia que tiene esta etapa, ¿no es cierto?, es muy importante, ¿ya? Porque nosotros también como Institución Nacional de Derechos Humanos, además de llevar adelante estas acciones, queremos promover, ¿no es cierto?, primero el establecimiento de la verdad, ¿ya? Que las personas sepan qué fue lo que pasó, ¿no es cierto?, y se identifique a los responsables de las situaciones. En segundo lugar, ¿no es cierto?, la justicia, por supuesto, que todo país necesita para avanzar también, ¿no es cierto?, más todavía en esta sociedad donde lamentablemente tenemos un trauma vinculado fundamentalmente, que por cierto no hace mucho tiempo de aquello, que tiene que ver con el periodo de la dictadura y por supuesto también la reparación hacia esas víctimas, ¿ya? Y un cuarto elemento que también es muy fundamental, que está vinculado y ligado a lo anterior, tiene que ver con la garantía de no repetición de estos actos, ¿ya? Si uno mira, por ejemplo, en naciones más desarrolladas, obviamente somos muy distintos a Alemania, pero solamente en ese estricto marco que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, ¿no es cierto?, Alemania, para que el Estado garantizara la no repetición de estos actos ocurridos, ¿no es cierto?, a fines de la Segunda Guerra Mundial, generó leyes que son muy duras y que hoy día, por cierto, están en un debate intenso también en nuestro país, ¿ya? Fundamentalmente aquellos discursos, por ejemplo, aquellas soluciones que tienen que ver con discursos que incitan al odio. Entonces, también esperamos, ¿no es cierto?, que posterior a todo este proceso que se viene, haya un fuerte pronunciamiento también respecto de eso. ¿Qué va a pasar más adelante? Exactamente. Bueno, lo que conversábamos también hace un momento sobre cuáles van a ser las acciones que se van a tener que seguir para que se evite, digamos, que ocurran casos como esta de incitación al odio que tú me señalas. Claro, porque aquí hay una responsabilidad internacional que proviene del Estado. Cuando las personas nos preguntan, ¿no es cierto?, respecto de por qué nosotros, entre comillas, perseguimos al Estado. Nosotros no perseguimos al Estado, porque por cierto no somos un organismo persecutor, ¿no es cierto? La ley a nosotros nos faculta la posibilidad de la supervigilancia y de poner esos antecedentes de los organismos que efectivamente investigan. ¿Y por qué lo hacemos contra el Estado? Porque el Estado ha ratificado de manera internacional determinados protocolos y convenciones que aseguran y promueven los derechos de las personas. Y además, ¿no es cierto? Mira, el Estado tiene fundamentalmente las obligaciones de respetar los derechos humanos, de proteger los derechos humanos y de garantizar los derechos humanos, ¿ya? Entonces, esos tres conjuntos, ¿no es cierto?, de obligaciones que tiene el Estado son los que nosotros posteriormente evaluamos y de alguna manera lo transformamos en un estándar. Protegió los derechos humanos, respetó los derechos humanos, los garantizó o no los garantizó. Y eso es lo que hacemos en definitiva, como que traducido en palabras más sencillas respecto como de la generación de los estándares de derechos humanos, ¿no es cierto?, se hace esa comparación. ¿Qué te parece, Marcia? También si aprovechamos esta instancia donde nos ve una gran cantidad de personas para desmitificar algunos dichos también de la misma ciudadanía en relación a los derechos humanos. Uno de ellos, que es lo que más escuchamos durante los últimos días, es qué pasa con los derechos humanos, por ejemplo, de instituciones como de Carabineros. Qué bueno que me hagas esa pregunta, Daniela, porque, bueno, primero, ¿no es cierto?, yo creo que es una discusión infructuosa. Digamos que no conduce, digamos, y también, ¿no es cierto?, de alguna manera no conduce a nada, porque nosotros nunca hemos negado, y por cierto, ni los pactos internacionales, ni el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, ¿no es cierto?, y las posteriores convenciones para grupos específicos niegan los derechos humanos de determinadas poblaciones. Al revés, promueven los derechos humanos de todas las personas. Y una de las características básicas de los derechos humanos es que todas las personas tenemos derechos humanos. De hecho, de alguna manera, por decirlo de manera didáctica, la primera lección que uno aprende o que enseña, ¿no es cierto?, cuando está haciendo capacitación en derechos humanos, es que todas las personas tenemos derechos humanos, ¿ya? Segunda lección, todos los derechos humanos son inherentes a la persona humana. O sea, tú naces con ellos, todos, ¿ya? Son universales, ¿no es cierto? Y hay otra serie de características más. Entonces, ese efectivamente, como tú bien dices, es un mito, ¿no es cierto?, que con cierta intencionalidad también, ¿no es cierto?, se maneja, pero que claramente, ¿no es cierto?, es un debate que no conduce a nada. Todas las personas tenemos derechos humanos y por cierto que consideramos que también en la función policial y las policías también tienen derechos humanos. Pero ¿cuál es la distinción que ahí se tiene que hacer? Que lo que nosotros evaluamos es si esos derechos de esas personas han sido vulnerados, violentados, ¿no es cierto?,
violados por agentes del Estado. Y te quiero dar un ejemplo muy concreto. En Santiago hubo una situación con una carabinera que termina su turno en una comisaría, se cambia el uniforme y se va de civil por la calle y es tomada, iba caminando tranquilamente por la calle, es tomada por un grupo de fuerzas especiales y recibe una golpiza. Y hasta que ella sí, no se identifica, no dejan de golpearla, ¿ya? Y posteriormente nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos tomamos esa situación y hoy día tenemos una querella a favor de esa carabinera, ¿no es cierto?, en contra de sus propios compañeros. O sea, aquí tiene que cumplirse aquella condición que tiene que ver con que es el Estado el que te viola los derechos humanos. Y por cierto, tal vez si hubiera una situación de esa naturaleza donde es el Estado mismo, que es el empleador en este caso de ellos, le viola los derechos humanos o a carabinero o a el ejército, personal del ejército o a la PDI, nosotros nos tenemos que hacer parte y cargo también de aquello, ¿ya? Marcia, ¿y qué pasa también con esta gente que dice que no está de acuerdo, digamos, con las movilizaciones de alguna forma, pero sí con las demandas, pero no con la forma en la que se están tomando las movilizaciones en este tiempo? Y nos preguntan a nosotros, por ejemplo, que somos trabajadores de medios de comunicación, bueno, ¿y qué pasa con mis derechos humanos? Que se ven vulnerados de repente por las movilizaciones. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Porque dicen, nos ha pasado muchas veces cuando hay conversaciones, digamos, que se pueden dar con la audiencia, dicen, bueno, ¿qué pasa con mis derechos humanos? Porque yo también, por ejemplo, tengo libre derecho a desplazarme por la ciudad. Claro. Bueno, hay condiciones, ¿no es cierto?, de cierta excepcionalidad, como lo fue el toque de queda y el estado de excepción mismo, ¿no es cierto?, donde efectivamente hubo una restricción de derechos, nunca una anulación de derechos, sino que una restricción de derechos. Y en general, ¿no es cierto?, yo creo que aquí hay que hacer como dos grandes evaluaciones. Una evaluación que tiene que ver con las razones que llevan al movimiento social a generar este estallido, ¿ya? Y cuáles fueron las razones, ¿no es cierto?, que de alguna manera condujeron a este estallido. Y si tú te das cuenta y haces un análisis bastante más acucioso de aquello, ¿no es cierto?, tú te das cuenta que muchas de las razones tienen que ver fundamentalmente con que la gente no siente que el Estado cumple con las expectativas o con los pactos que ha firmado o que ha ratificado para garantizar los derechos de las personas. La gente pelea por educación, la gente se manifiesta por la salud, la gente se manifiesta también por la seguridad, que también es responsabilidad, por cierto, de los Estados, ¿no es cierto?, y otra serie, ¿no es cierto?, de demandas que se hacen. Entonces, en ese marco, están ligadas, digamos, a los mismos derechos humanos. Es que por eso te lo menciono, que si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, y también frente a esta discusión infructuosa respecto si es sistemático, si no es sistemático, si es generalizado o no, tú te das cuenta que de alguna manera la razón por la cual las personas hoy día se manifiestan, ¿no es cierto?, es porque la gente ha sentido vulneración en sus derechos humanos, no se ha ejercido, ¿no es cierto?, no han podido ejercer su derecho a la educación, ya sea o por cobertura, o por calidad, o por cualquier criterio, ¿no es cierto?, que uno pueda analizar una política social, lo mismo en el caso de la educación. Entonces, de alguna manera, la misma vulneración o violación a los derechos humanos ha llevado al desenvolvimiento, ¿no es cierto?, de este movimiento social que estalló ahora en octubre. Entonces, claro, frente a eso tú dices, hoy día, claro, nos encontramos fundamentalmente en este mes y medio en una situación donde aquellos derechos vinculados al pacto de los derechos civiles y políticos, ¿no es cierto?, la libertad de expresión, la libertad de conducirte libremente por las calles, se vieron afectados. Nunca restringido en su totalidad, pero sí restringido, ¿no es cierto?, de manera parcial, fundamentalmente en los días de toque de queda. Ahora, claro, por cierto que de alguna manera todos hemos sido violados en nuestros derechos humanos. Digamos, si uno ve, por ejemplo, la situación de la niñez, hay expresiones de violencia que los niños no tienen por qué vivir. Hay expresiones, ¿no es cierto?, de agresiones físicas, verbales también, ¿no es cierto?, que los niños no tienen por qué vivir. Pero entendemos, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿no es cierto?, ese marco ha sido generado también por violaciones anteriores a los derechos humanos, ¿ya? Y que hoy día lo que el movimiento está buscando es que justamente el Estado pueda comprometerse a más, que el Estado sea un Estado que mejor redistribuya, ¿no es cierto?, los ingresos que pueda ir recibiendo. Exactamente, para que garantice de forma efectiva, digamos. Para que garantice, claro. No, y porque además, como yo te comentaba,
a los estados, Daniela, nadie los obliga a firmar ni protocolos ni convenciones, ¿ya? Cuando se decide generar y actuar en el marco de Naciones Unidas, y si tú te sientes parte de ese marco de Naciones Unidas, así como entrar, por ejemplo, a la OECD, ¿no es cierto?, tú tienes que cumplir con un marco regulatorio, ¿ya? Y el primer marco regulatorio para el caso de Naciones Unidas y para el caso de los derechos humanos es que se entienden que son un consenso universal. Todos nos ponemos de acuerdo en que hay situaciones que tienen un límite, y ese límite son los derechos humanos de las personas, ¿ya? Por ejemplo, si uno mira, a veces también los ejemplos comparativos son buenos entre países. Uno mira, por ejemplo, algunas naciones donde todavía, no por cierto acá en Chile y tampoco en América, pero en África, por ejemplo, hay situaciones donde por prácticas culturales, ¿no es cierto?, hay mutilación femenina, ¿ya? Y las personas dicen, no, porque esas son prácticas culturales propias de los pueblos tribales, ¿no es cierto?, de esos lugares. O sea, no, porque ahí el límite es, ¿no es cierto?, puede ser una práctica cultural de un pueblo determinado que le genere identidad a ese pueblo, pero ahí el límite es la vida de las personas. Y lo mismo pasa como ejemplo, ¿no es cierto?, y te doy ese ejemplo por eso, para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. El límite son los derechos humanos, y el límite en particular es el derecho a la vida. Entonces, si hoy día vemos personas que han perdido ojos, personas que han perdido piezas molares, dientes, ¿no es cierto?, personas que se han visto fracturados parte de sus cuerpos, por ejemplo, ayer la lamentable situación de la mujer trabajadora, ¿no es cierto?, que en tanto se dirige a su trabajo o de vuelta de su trabajo, lamentablemente es impactada por una bomba lacrimógena, ¿no es cierto?, en su rostro, caso que nosotros, por cierto, también hemos tenido acá, que por impacto de bomba lacrimógena sufre una agresión a tal nivel que hoy día, entiendo, está perdiendo la visión de ambos ojos. Exactamente. Ahí se confirmó, el punto es, insisto, el punto es la vida de las personas, ¿no es cierto? Y por supuesto el respeto a todos los derechos humanos, entendiendo por respeto a todos los derechos humanos y partiendo, ¿no es cierto?, por el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, ¿ya? Exactamente. Bueno, por esto mismo también se han interpuesto algunos recursos, digamos, en distintas cortes. Marcia, te quería hacer una consulta ahora que tiene que ver con este protocolo que tiene Carabineros. Cuando uno conversa, digamos, en instancias donde hay como puntos de prensa con ellos, nos señalan que el protocolo que ellos tienen también ha sido parte de una convención donde han estado presentes diferentes organismos, entre ellos, por ejemplo, derechos humanos. Sin embargo, no nos deja de parecer compleja esta situación, no solamente por el tema de los derechos humanos que tienen que ser garantizados, sino que además por la interpretación que se puede dar al protocolo, porque el papel puede dar para mucho, sin embargo la acción es distinta. Así es. Bueno, como tú bien dices, y uno puede generar protocolos bellamente, ¿no es cierto?, parafraseado, pero efectivamente el ejercicio, la acción directa, ¿no es cierto?, y real, es donde prueba si el protocolo se cumple o no se cumple. Y allí hay un estándar ya mínimo. Primero, cumplimiento o no cumplimiento del protocolo, ¿ya? Pero respecto a la pregunta inicial que tú haces, ¿no es cierto?, claro, Carabineros ha dicho que nosotros hemos sido parte de esos protocolos y yo no puedo dar fe de aquello. Porque una cosa, ¿no es cierto?, es participar de manera amplia en la elaboración de determinados protocolos, ¿no es cierto?, y otra cosa es informarse de los protocolos, tomar conocimiento de los protocolos. Y para el caso nuestro, ¿no es cierto?, nosotros no hemos participado en la elaboración de los protocolos que tiene ni Carabineros ni ninguna, porque por cierto, Carabineros es la única instancia policial, ni PDI ni el Ejército, efectivamente el diseño de su protocolo se incluye y se parafrasea, ¿no es cierto?, fundamentalmente elementos que están contenidos en pactos internacionales de derechos humanos y también en convenciones. Pero claro, como tú bien dices, la práctica no tiene ni un sentido copiar y pegar si en definitiva no va a tener una utilidad de orden práctico. Pero respecto de la pregunta inicial, no, nosotros no hemos sido parte en el diseño de los protocolos de Carabineros, derechamente. Perfecto, Marcia. Bueno, nosotros, Marcia, te queremos dar las gracias por habernos acompañado en esta jornada. Te vamos a seguir invitando para poder ver no solamente el trabajo que están desarrollando ustedes como instituto por este hecho, sino también por otros que también pueden ir suscitándose en la región de Atacama. Pero antes de que cerremos, me gustaría decirte que podemos dar el dato a la gente que nos está viendo, que se han sentido de alguna forma vulnerados sus derechos humanos en este contexto de este estallido social, qué es lo que pueden hacer, repetirlo, porque mucha gente nos sigue preguntando. Sí, bueno,
Tenemos distintas instancias hoy día, canales que hemos abierto de recepción de denuncia y seguimos recibiéndolas también, ¿no es cierto?, en nuestra oficina regional de Circunvalación 638. Si por distintas razones, ¿no es cierto?, las personas no pueden movilizarse hasta ese punto, pueden llamarnos por teléfono. Los teléfonos están ubicados, ¿no es cierto?, en la página web, de ahí se pueden sacar. Y también en el Colegio de Profesores está funcionando un piquete jurídico, ¿no es cierto?, con estudiantes de la universidad que han recibido una gran cantidad de denuncias, y también aprovechar la Cámara, ¿no es cierto?, para agradecer el trabajo y relevar el trabajo que los muchachos y muchachas, ¿no es cierto?, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Atacama han realizado durante estos ya 40 días. Así que denuncias, incluso orientación jurídica también, Daniela, que también hemos hecho harta. Orientación o asistencia jurídica, ¿no es cierto?, donde a lo mejor nosotros no tenemos competencia en determinados casos, también pueden dirigirse a nuestra oficina. Tenemos un conjunto hoy día de 3 abogados que están trabajando en la oficina para orientar y también para recibir las denuncias ya concretas. Perfecto, Marcia. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo en la edición AM de Atacama Noticias. Nosotros a esta hora de la mañana vamos a hacer una breve pausa, pero manténganse en nuestra sintonía porque volveremos con más informaciones dentro de un momento.